Bien, aquí tenemos en la imagen el gráfico de una función, lo que nosotros llamamos una función. ¿Por qué decimos que esto es una función? Bueno, en primer lugar, yo tengo aquí dos ejes. Tengo aquí, este sería el eje Y, acuérdense, desde el 0 hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Este sería entonces mi eje Y, le vamos a poner aquí. Y mi eje X, aquí, en este caso tengo desde el 0 valores positivos, no tengo valores negativos porque en este caso el eje X que me representa las horas del día, ¿sí? La cantidad de horas va de 0 a 24, entonces no puedo tener valores negativos, no tiene sentido dibujar el eje X negativo hacia la izquierda, pero en algunos casos que lo podemos necesitar, elegido a la izquierda. Y en el eje Y tengo aquí, ¿quién? La temperatura, ¿sí? En grados centígrados. Entonces, positivo dijimos hacia arriba, negativos valores hacia abajo. Y la función propiamente dicha, ¿cuál es? Es esta línea que está pintada o dibujada en azul, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una función? Porque para cada valor de x, es decir, para cada hora o cada minuto, porque yo aquí puedo tomar valores incluso intermedios, para cada valor entonces del eje X yo me voy a encontrar con una temperatura en particular. O sea, a lo largo de las 24 horas, en todo momento hubo una temperatura. Imagínense ustedes que se fueron registrando cada vez que el termómetro marcaba una temperatura y me quedó entonces este tipo de gráfico. ¿Para qué me sirve el gráfico? Para poder analizar la situación en cada momento en forma visual, eh, de una manera mucho más simple, ¿sí? Una función, les decía entonces yo, que relaciona dos variables, ¿sí? ¿Por qué decimos variables? Porque varían sus valores constantemente en el tiempo y por eso entonces las denominamos variables. ¿Cuáles son entonces esas variables en este caso? En el eje X, ¿a quién tengo? En el eje X tengo el tiempo, que en este caso está dado en horas, ¿sí? Y en el eje Y, ¿a quién tengo? La temperatura, que en este caso está dada en grados centígrados, ¿sí? Siempre tengo que aclarar cuando ustedes representen el gráfico de una función qué es el eje X y qué es el eje Y, o sea, cada uno de los ejes, cuáles son entonces las variables que yo estoy representando. Bien, el gráfico entonces me permite hacer lecturas en forma más simple, sin necesidad de tener la información en una tabla, escrita, simplemente visualizando en el gráfico. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que a las 0 horas la temperatura era de 1 grado centígrado más o menos, ¿sí? A las 2 la temperatura era entre 0 y 1, podemos decir que es 0,5, ¿sí? En este caso los valores acá que yo puedo sacar del gráfico, en algunos casos son aproximados, los puedo saber con exactitud. En este caso yo voy a trazar una línea vertical para poder observar en forma más precisa, digamos. Por ejemplo, quiero saber a las 12, a las 12 del día, qué temperatura hubo. Entonces puedo hacer esto, coloco aquí simplemente ustedes lo hacen con una regla, y ahí veo que a las 12 la temperatura era de 7 grados aproximadamente, ¿sí? Quiero ver, por ejemplo, a las 20, llevo la línea entonces aquí a las 20, veo que la temperatura está entre 3 y 4 grados. Ahí si quiero puedo hacer una estimación y decir 3,5, ¿por qué no? Y si no, lo decimos aproximadamente entre 3 y 4 grados, es correcto también decirlo. A las 6 de la mañana la temperatura era de menos 2 grados centígrados. Y de esa manera yo puedo ir viendo para cada valor de X cuál es la temperatura que le corresponde. Y también podría haber hecho al revés, por ejemplo, si yo quiero saber, bueno, a qué hora había 7 grados de temperatura. Bueno, el 7 grados de temperatura lo tengo acá. En este caso ya tengo la línea horizontal que me dice que más o menos, bueno, a las 12 nuevamente acá, y hay otro valor aquí donde también la temperatura fue de 7, aproximadamente a la hora 18, ¿sí? Bien, esta función también, este dibujo también me permite encontrar lo que llamamos máximos y mínimos, ¿sí? ¿El valor máximo qué es? El valor máximo está aquí, ¿sí? Es el valor que me permite
que me da directamente el valor más alto que alcanzó la temperatura, ¿sí? Entonces este valor es un máximo, ¿tá? ¿Cuándo ocurrió ese máximo? Y bueno, ese máximo ocurrió aproximadamente a las 16 horas. ¿Y de cuánto es? De 9 grados centígrados, ¿sí? Entonces es otro dato que yo puedo sacar en este caso de la variable. ¿Cuándo fue el máximo? El máximo entonces ocurrió a las 16 horas y fue de 9 grados centígrados, ¿sí? Tendríamos que haber puesto al revés, primero el 9 grados centígrados y después a la hora que ocurrió. Entonces a las 16 horas ocurrió el máximo. Y en este caso, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo lo tengo aquí aproximadamente, aproximadamente un poquitito antes de las 8, fíjense. ¿Y de cuánto lo podemos tomar? Pareciera que baja un poquitito del menos 3, pero podemos tomar como valor aproximado menos 3, ¿sí? Ya que no podemos estimar lo que baja. Menos 3 es el valor mínimo, que ocurre aproximadamente unos minutos antes de las 8, podríamos poner 7:45, sí, perfecto. Bueno, esos valores los vamos a estimar. Entonces, el mínimo de cuánto es de menos 3 grados centígrados y ocurre a las, vamos a ponerle 7:45 horas aproximadamente. Bien. Otro dato más, entonces, en este caso, vamos a poner acá, mínimo. En este caso, teniendo en cuenta los valores que yo puedo identificar en esta función, bueno, obviamente yo sé que las horas, en este caso es un día completo, por lo tanto la hora va desde la hora 0 hasta la hora 24, para tomar todo un día completo. Bien, todos estos valores del eje X, en donde yo obtengo valores para la función, todos esos valores se denominan dominio de la función. Es decir, cuando yo escribo el dominio de la función, me estoy refiriendo a todos aquellos valores que puede tomar en el eje X, en este caso, que serían las horas. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. El dominio, lo abreviamos así, usando corchetes, voy a decir que es de 0 a 24 y horas se lo voy a poner entonces fuera del corchete, ¿sí? Por otro lado, los valores de la temperatura entre el valor mínimo, que era menos 3, y el valor máximo, que era 9 grados centígrados, esos valores que pueden tomar la función reciben el nombre de imagen de la función, lo voy a abreviar así, y voy a decir entonces que la imagen de la función va desde menos 3 hasta 9. Cierro entonces el corchete y por fuera voy a poner la unidad, que son grados centígrados. Acuérdense que si estamos trabajando con lo que denominamos funciones de variables reales, es decir, que donde tenemos números reales, puedo tomar valores cualesquiera, pero en este caso, si estamos hablando de algo concreto, colocar entonces si son las unidades, si son grados, si son horas, si son minutos, si son pesos, si son cantidad de personas, no sé, etcétera. Colocar siempre la unidad correspondiente. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pregunto qué observo a partir desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 16 horas? Yo voy viendo que esta función va subiendo, va creciendo. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este trayecto la temperatura fue en aumento. Mientras que a partir de las 16 en adelante la temperatura fue en disminución. ¿Sí? Me doy cuenta por qué. Y porque a medida que me voy yendo más a la derecha, las temperaturas voy viendo que van siendo cada vez menores. Aquí en este trayecto es al revés. Entonces,
Cuando ocurre esto, entonces entre las 8 y las 12 y las 16, perdón, yo voy a decir que la función es creciente. Las temperaturas van creciendo. La función es creciente. Mientras que desde las 16 hasta las 24, la función va a ir decreciendo. Va a ir disminuyendo entonces otra vez los valores. Aquí si analizo también otros pedazos, aquí tengo desde las 0 más o menos hasta las 4 fue en disminución. Fíjense acá que entre las 4 y las 6 hubo muy poca variación, podemos decir que más o menos las temperaturas fueron constantes, no. Después desde las 6 hasta las 8, si tomamos más o menos un número redondo, volvió a disminuir la temperatura, o sea, decreciente otra vez la función, crece entonces y vuelve entonces a decrecer. Cuando la función no crece ni decrece, o sea que la función, yo veo que el trazo es horizontal, yo digo que la función es constante, ni crece ni decrece. Al mismo tiempo, la inclinación que tiene el gráfico de la función, en matemática eso lo llamamos pendiente, ¿sí? Pendiente es sinónimo de inclinación. Entonces, esa inclinación de la gráfica me va a permitir establecer en determinados momentos qué tan rápido o qué tan lento creció o disminuyó la temperatura. Por ejemplo, acá, si yo observo esta primera parte entre las 8 y las 10 aproximadamente, yo veo que aquí la pendiente es mucho más elevada, mucho más pronunciada que esta otra partecita, en donde ya entre las 14 y las 16 más o menos, la pendiente aquí, o sea, la inclinación, es menos elevada, ¿sí? ¿Qué me está indicando eso? Bueno, que aquí, en esta parte, la función creció mucho más rápido, a diferencia de esta otra parte, donde el crecimiento fue menor. Y aquí, por ejemplo, fíjense, pasa lo contrario. En esta parte, la temperatura, podemos decir que decrece o disminuye mucho más rápido que en esta otra parte, donde en esta otra parte ya el decrecimiento va siendo cada vez más lento, ¿sí? Eso me doy cuenta entonces teniendo en cuenta la inclinación o, específicamente usando términos matemáticos, la pendiente de la curva. Si es una curva tenemos que trazar una recta tangente que sea más o menos para determinar entonces más o menos la inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Bien.